Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Yo lo voy a dar lectura. Y luego, hermano Daniel, tú, cuando yo te indique, tú vas a leer el libro de Génesis, capítulo 15, del versículo 1 al 6. Esta vez tú vas a tener que ayudarme en leer la palabra porque todavía se está un poquito, bueno, ya está mejor de su sencilla, ya está un poquito mejor, pero tú me vas a ayudar. Génesis 15 del 1 al 6. Primera de Corintios 2:10. Dice la palabra de Dios. Pero Dios nos la reveló. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Muy bien, hermanos, en esta noche vamos a continuar estudiando acerca de los dones espirituales. Y la clase pasada, el lunes pasado, estábamos viendo acerca de la palabra de ciencia, dones de revelación, los dones que revelan algo, que muestran algo. Hoy día tenemos nosotros la palabra de sabiduría. ¿Y qué será la palabra de sabiduría? Recordemos que los dones están en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios 12, 7 y 8 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces, como lo dice aquí bien claro la palabra, los dones son para provecho, son digamos, para tener beneficio, un beneficio obviamente espiritual en nuestra vida. Obviamente son armas también espirituales, son herramientas, perdón, claro, herramientas que nosotros la podemos usar o que el Señor también le place, digamos, darnos para poder equiparnos y poder hacer frente ante cualquier situación que el enemigo quiera ir en contra de nosotros. Cualquier don de revelación, ya sea palabra de ciencia, palabra de sabiduría o discernimiento de espíritus, son de mucha ayuda en la guerra espiritual, porque el Señor te da a revelar cualquier forma de ataque que el enemigo quiera, digamos, planear en contra de tu vida. Entonces, la palabra de sabiduría es una revelación con respecto al propósito divino en la mente y en la voluntad de Dios. La palabra de sabiduría siempre se va a proyectar hacia el futuro y va a revelar misterios más profundos con respecto a los planes, propósitos de Dios, con respecto al reino de Dios, me estoy refiriendo a su reino espiritual. La palabra de sabiduría trae revelación, trae aclaración, trae interpretación de enigmas, ya sea estos enigmas, obviamente sabemos que los dones de revelación también se manifiestan en sueños, en visiones, en éxtasis, visiones nocturnas. Entonces, la palabra de sabiduría tiene ¿cómo decir? Un campo más grande, es mucho más grande. La palabra de sabiduría tiene un campo mucho más profundo. Eh, También la palabra de sabiduría trae revelación de las escrituras y eso es muy importante este don, porque a veces nosotros leemos los pasajes de la Biblia y lo hemos pasado por alto y llega un momento en que tú nuevamente vuelves a leer este pasaje y ves algo allí en ese texto que no lo habías visto antes. No te habías dado cuenta del significado de ese texto y de pronto como que el Señor te aclaró la mente y te hizo fijar, ¿no? Que leas y lo entendiste ese pasaje. Bueno, esto también es parte de la palabra de sabiduría, trae revelación de las escrituras. Nosotros sabemos pues que Dios es inmensamente rico y obviamente Él es sabio. Su sabiduría es muy profunda y dice la Biblia que nadie es capaz de poder entender, digamos, las decisiones o nadie es capaz de entender, digamos, lo profundo de Dios. El único ser, como dice Primera de Corintios 2:10, que lo escudriña todo y aún lo profundo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, solo el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo es la persona que puede escudriñar y saber lo que hay en la mente de Dios.
Entonces, Dios tiene toda sabiduría, Dios tiene ciencia, tiene conocimiento, Él lo sabe absolutamente todo. Pero a través de este don de revelación, se revela una palabra de sabiduría de aquella fuente divina, de Dios, obviamente, ¿no? Se revela una palabra de sabiduría y la trae a nuestro espíritu para poder conocer, digamos, el plan de Dios, el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Esto lo vamos a entender más con los ejemplos. Ahorita yo estoy dando de manera general. Hay que aclarar, hermanos, que esta palabra de sabiduría como don de revelación es muy distinta a la sabiduría que le fue dado a Salomón, o la sabiduría que habla en Santiago capítulo 1, versículo 5. Yo le voy a dar lectura también. Santiago 1, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, la sabiduría que habla el libro de Santiago es aquella que se manifiesta, digamos, en la capacidad de poder actuar o resolver cualquier problema o situación de la vida de una manera justa, pacífica y amable. De esa sabiduría dice la palabra de Dios que el Señor la da abundantemente a todos aquellos que le pidan. Y esa es la sabiduría que nosotros también podemos pedir, que en cada situación de nuestra vida, en cada momento o cualquier situación o problema que pasemos, nosotros tenemos que saber actuar de una manera sabia, de una manera prudente. Entonces, esa sabiduría que habla Santiago 1:5 es la sabiduría que nosotros tenemos que pedir y que Dios está dispuesta a darla abundantemente para ser sabios en nuestra conducción, en la manera como vamos a conducirnos en nuestra vida. La sabiduría que habla Santiago 1:5 no es esta sabiduría que se está refiriendo como don es una revelación más profunda. Este don de la palabra de sabiduría, como los dones de revelación, se manifiestan, ya lo digo, en sueños, en visiones, éxtasis y visiones nocturnas. Con respecto a eso, también ya lo he explicado yo la clase pasada. Ahora sí, vamos a los ejemplos para poder entender el concepto que yo les estoy diciendo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 15, del 1 al 6. Y ahí sí voy a pedir a mi hermano Daniel que por favor dé lectura. Amén, amén. 15, Génesis 15, del 1 al 16. Del 1 al 6, ajá. Dice así la palabra del Señor. Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese de Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: Mira, que no me has dado prole, y aquí serán mis herederos un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur y de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué, en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad
una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Amén. Mas Amén, hermano Daniel. Hermano Daniel, hasta el versículo 6. Ya te pasaste. Está bien, hermano Daniel, hasta el versículo 6. Sí. perdón, yo escuché del 1 al 16. No, del 1 al 6, pero ya no, está bien. Muy bien, gracias, Daniel. Ya un poquito más iba a salir todo el capítulo, pero bueno. Entonces, en el pasaje que hemos dado lectura, vemos como una palabra de sabiduría vino a Abraham a través de una visión. Y en esa visión Abraham escuchó la voz audible de Yahweh, que le dijo, en primer lugar, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. ¿Por qué el Señor le dijo esto a Abraham? Porque él no tenía hijo. Y Abraham pensó que el hijo de su criado, Eliezer, sería quien herede todas las posesiones que él tenía. Porque recordemos que la esposa de Abraham, Sara, ya estaba en una edad muy avanzada y ella ya no podía darle biológicamente, ya no podía darle un hijo a Abraham a causa de su edad. Entonces Abraham tenía eso en pensamiento de que probablemente quien iba a tener posesión, digamos, o quien se iba a quedar con toda su herencia, iba a ser el hijo de su criado. Entonces aquí el Señor lo confronta, le da una palabra de sabiduría, le manifiesta el propósito que él tenía, el propósito divino que tenía con respecto a la descendencia de Abraham. Y le declara primero que él va a tener un hijo, y luego le dice que su hijo sería el heredero de toda su riqueza. Posteriormente, como podemos leer, Yahweh lo lleva fuera y le dice que mire los cielos y las estrellas, le dice a Abraham, mira los cielos y las estrellas y dime si la puedes contar. Obviamente, ¿quién va a poder contar las estrellas en el cielo? Entonces le dice, así va a ser tu descendencia. Entonces, aquí la palabra de sabiduría en este ejemplo revela el propósito divino que Dios tenía para Abraham, que su descendencia, la descendencia a partir de él iba a ser una nación grande, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a la nación de Israel. Entonces, recordemos que esta palabra de sabiduría se cumplió cuando Abraham tuvo a su único hijo Isaac. Y a su vez, Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y de Jacob, el hijo menor, le nacieron 12 hijos, de los cuales se formaron pues las 12 tribus de Israel. Entonces, aquí vemos, en este ejemplo podemos ver cuál es la profundidad de la palabra de sabiduría, revelando siempre un propósito divino, ¿verdad? El propósito divino de Dios era darle un hijo a Abraham y de la descendencia de Abraham formar la nación de Israel. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos con la palabra de sabiduría a través de sueños proféticos. Vamos al libro de Génesis 37, de 9 al 11. A ver, hermano Daniel, por favor. Génesis 37, del 9 al 11. Amén, amén. 37 del 9 al 11. Permíteme, te la vamos a buscar. Del 9 al 11. Dice la palabra del Señor. Soñó aún otro sueño y lo contó a su hermano, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a su hermano, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Amén. Bueno, acá vemos a José, el hijo de Jacob. Bueno, nosotros conocemos ya la historia, ¿verdad? Sabemos que José era un joven de 17 años de edad y
Él de cierta manera había despertado la envidia de sus hermanos, porque, porque José tenía, o bueno, Dios le había dado una clase de sueños que tenían una simbología, que tenían, digamos, toda una simbología, ¿no? Y esto también es característico de la palabra de sabiduría. ¿Cómo reconocemos que cómo reconocemos un sueño, digamos, en la que el Señor nos está dando una palabra de sabiduría? Porque en estos sueños, pues hay toda una clase de simbología, de símbolos, y obviamente necesitan una interpretación. Algunos de ellos, de los sueños, es fácil de interpretarlo porque está relacionado directamente con algo de nosotros, o sea, lo podemos interpretar, pero hay otros sueños en los cuales se nos muestran símbolos que necesitan de una interpretación. En el caso que hemos visto de este mismo pasaje que hemos dado lectura, vemos que José era el hijo preferido de Jacob, en primer lugar. Era el hijo preferido de Jacob porque dice la Biblia que él lo había tenido en su vejez. Y en segundo lugar, pues era el preferido de Jacob porque este joven tenía sueños proféticos. Entonces, en una oportunidad, él había tenido un sueño y en ese sueño él ve que la lumbrera mayor o el sol, la luna o lumbrera menor y 11 estrellas se inclinaban a él. Entonces vemos aquí la simbología, ¿no? ¿Qué representaba el sol o la lumbrera mayor? Su padre. La lumbrera menor, su madre, y las 11 estrellas representaban sus hermanos. Por eso es que su padre le dice a José, le dice, ¿acaso vamos a venir tu madre y yo y tus 11 hermanos y nos vamos a inclinar ante ti? Ellos pudieron interpretar este sueño, pudieron entender cada uno de los elementos. El sol representaba al padre, la lumbrera menor representaba a la madre y las 11 estrellas representaban a sus 11 hermanos. Entonces, vuelvo a confirmar que a través de la palabra de sabiduría, los sueños generalmente vienen a través de símbolos, de elementos, de símbolos que necesitan una interpretación. En algunos casos es fácil de interpretar y en otros casos sí es un poco difícil de poder descodificar. Entonces, ¿cuál era el significado de este sueño? Que José iba a alcanzar un estatus muy importante y que en un futuro próximo su padre, Jacob y sus 11 hermanos vendrían a rendirle honor y reverencia. Entonces, la palabra de sabiduría estaba aquí revelando el propósito de Dios que él tenía para José, específicamente para él. Obviamente era necesario que José sea vendido por sus hermanos, eso nosotros lo sabemos muy bien. Él fue vendido, posteriormente fue llevado a la casa de Potifar, ¿verdad? Ahí tuvo él, digamos, un pequeño percance con la esposa de Potifar, posteriormente fue llevado a la cárcel y después de haber estado 2 o 3 años, si no más recuerdo, en la cárcel es llevado y presentado ante Faraón. Tuvo él todo un proceso de preparación, digámoslo así, para que se pueda cumplir este sueño profético que se le había dado a, a José. Este sueño se cumplió cuando sus hermanos y su padre fueron a Egipto, eso lo sabemos por la historia, cuando hubo escasez de alimento y ellos tuvieron que ir a Egipto y ahí lo encontraron a José y se cumplió este sueño profético cuando ellos tuvieron que dar honor y reverencia a José porque él ya se encontraba como segundo en el mando después de Faraón. Entonces, hermanos, todo sueño que esté relacionado con el reino de Dios, con su propósito, o tenga, digamos, el carácter de ser un sueño profético, es una palabra de sabiduría que el Señor nos la está dando. Eh, recordemos también que aún en la palabra de ciencia también hay sueños futuristas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar un sueño, digamos, una palabra de ciencia a través de sueño o una palabra de sabiduría a través de sueño? Bueno, si nosotros, por ejemplo, soñamos, no sé, si soñamos, digamos, con un evento, soñamos, por ejemplo, con un terremoto, soñamos que de pronto a nuestra ciudad vienen vientos fuertes o viene, digamos, un maremoto o cualquier evento futurista, bueno, eso es una palabra de ciencia que el Señor nos está enseñando a través de este sueño. La palabra de sabiduría siempre, los sueños que podamos tener y que son palabra de sabiduría, siempre marcan
un escenario profético. Por ejemplo, si soñamos con la venida del Señor, si soñamos con la venida del Señor, es palabra de sabiduría. Si soñamos de repente con la aparición del inicuo o del anticristo, es palabra de sabiduría. Si soñamos, digamos, con alguna aclaración de la palabra de Dios, de algún texto que de repente se te es revelado, es palabra de sabiduría. Siempre la palabra de sabiduría está en el escenario profético, revelando el reino de Dios, el propósito y los misterios de su reino. Todos los demás sueños que tú puedas tener y que sean futuristas, o sea, que se enmarquen al futuro, eso es palabra de ciencia. Yo no sé si hasta aquí ustedes me están entendiendo con respecto a estos dones. A ver, no sé si me estoy dejando explicar. Amén, amén, sí, hermano, así que sí es correcto la palabra. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, que quede claro, hermanos, ¿sí? Que quede claro. Por ejemplo, si nosotros soñamos, a ver, que vamos a los refugios, vamos a suponer, yo tengo un sueño en el cual el Señor me guía que yo voy a un refugio. ¿Ese sueño es palabra de ciencia o palabra de sabiduría? ¿Qué dicen ustedes? De ciencia. De ciencia, dice Tobías. ¿Qué dice Daniel? Amén, amén. Creo que con sabiduría, digo yo, porque la sabiduría es que uno sabe todo, bueno, porque Dios le da la sabiduría y le da el conocimiento, lo que va a pasar más adelante. Amén. A ver, si yo me sueño que estoy yéndome a los refugios, es una revelación personal, ¿verdad? Es una revelación personal, es un sueño futurista, pero es una palabra de ciencia. Ahora, si en ese sueño yo veo que ahora, si en ese sueño del refugio yo veo, digamos, que hay otros hermanos reunidos, vamos a suponer, ¿no? Que hay otros hermanos reunidos y de repente en ese sueño yo veo a un líder que toma, digamos, una palabra y lo interpreta, entonces ahí entra ya la palabra de sabiduría. Estos dos dones, hermanos, operan juntos, ¿sí? Operan juntos. Entonces, en un sueño puede haber palabra de ciencia y puede haber palabra de sabiduría, pero si yo me sueño, digamos, que vienen por mí, ¿no? Que tocan mi puerta y me dicen, es necesario, Omar, prepárate, vamos al refugio. Y yo me veo yendo ahí al refugio con mi mochila y con las cositas, eso es palabra de ciencia, que me está revelando mi futuro. Pero si en ese sueño yo recibo una palabra, o si en ese sueño yo recibo un texto, ¿no? O el Señor me da una palabra, entonces en ese sueño han operado la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Ahora, si yo sueño, digamos, con la marca de la bestia, no sé, tengo un sueño en el cual veo que en el televisor aparece el inicuo y me está dando ya, o en el televisor está él anunciando la famosa marca. En ese sueño, ¿qué palabra es? ¿Ciencia o sabiduría? ¿Qué dice el hermano Daniel? Soñando que le están poniendo la marca a la bestia. Que están anunciando la marca de la bestia. Eh, ese es, bueno, donde es ciencia y sabiduría, yo digo que es lo mismo, ¿va? ¿Qué dice Tobías? Yo diría de sabiduría. Es la palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque está revelando una profecía que está basada en la palabra de Dios. Todo lo que tenga que ver con cumplimiento profético es palabra de sabiduría. Todo lo que tenga que ver con el reino de Dios, con la profecía, cumplimiento profético es palabra de sabiduría. Al fin y al cabo, hermano, esto lo que estamos haciendo es para poder conocer y para poder diferenciar, ¿verdad? Porque cuando el Señor te muestra, pues obviamente Él no te va a decir, te voy a dar la siguiente palabra, te voy a dar la palabra de sabiduría o te estoy dando la palabra de ciencia. No, el Señor simplemente da la revelación, pero nosotros lo estamos haciendo para poder diferenciar. Vamos con el siguiente texto, los siguientes ejemplos. Hermano Daniel, Génesis 40 del 16 al 19, y yo voy a leer del 8 al 13.
Génesis 40 del 16 al 19 y yo voy a leer Génesis 40 del 8 al 13. Dice la palabra de Dios, Génesis 40 del 8 al 13. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contármelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos o tres ramas y ella como que brotaba y arrojaba su flor y viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo, Omar, se te cortó, no se te escucha. si se está, es el internet, creo. Bueno, versículo 13. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. A ver, ahora sí, hermano Daniel, Génesis 40 del 16 al 19. Amén. Dice aquí la palabra del Señor. Vino el jefe de los panaderos que había interpretado para bien. Dijo a José, también yo soñé que venía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de mensajeres de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es tu interpretación. Los tres canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a sus oficios al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Amén. Amén. Bien, el don hermano que interpreta, ya sea sueños, visiones, visiones nocturnas, éxtasis, mejor dicho, toda clase de enigma es la palabra de sabiduría. Entonces, si nosotros tenemos algún sueño en el cual hay elementos que no son conocidos o que no podemos dar la interpretación, y nosotros tenemos, digamos, amistad con un hermano que el Señor le ha dado este don, el Señor a ese hermano le da, digamos, la capacidad para poder discernir o para poder interpretar, perdón, aquí está. Omar, se te acaba de cortar de nuevo. eh, voy a hacer una oración mejor, hermano. ¿No? Yo creo que no he orado por el internet. Voy a hacer una oración para que el internet se estabilice, ¿sí? Padre Santo, en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, te ruego, Señor, que tú tomes control del internet en esta hora, Señor. Toma control, Padre Santo, de mi internet, Padre Eterno, Dios mío. En esta hora reprendemos, Señor, toda interferencia, Padre
Celestial, en contra de esta reunión, Padre Santo. En tu nombre, Señor, reprendemos, amado Dios, toda interferencia, Señor, y terminamos, Padre Celestial, esta enseñanza, Señor, conforme al propósito tuyo, Padre, en esta hora, Dios mío. Toma control, Señor, de la red, toma control, Padre Celestial, en esta hora, para así poder, Señor, escudriñar tu palabra y terminar, Señor, este culto en oración. Te lo ruego, Señor, en tu nombre, Padre bendito, Dios de la gloria. Amén y amén. Bueno, como les decía, en este pasaje estamos viendo a José, el hijo de Jacob, que se encontraba en la cárcel. Y esto es por el percance que él había tenido con la mujer de Potifar. Nosotros ya sabemos la historia es muy conocida. En la cárcel dice la Biblia que él conoció a dos sirvientes de Faraón, que digamos habían cometido una falta y Faraón los había puesto ahí en la cárcel. Entonces, si leemos toda la historia, esos sirvientes eran el copero, es decir, el que preparaba las bebidas a Faraón. Y el otro sirviente era el panadero, el encargado obviamente de la repostería, de preparar el pan, los dulces, los pasteles, en fin, ¿no? Cada uno de ellos había tenido un sueño. Y dice la palabra que ellos se encontraban decaídos, como desanimados porque no encontraban quien los podía interpretar. Entonces José les dijo, cuéntenme el sueño y Dios le dará la interpretación. Entonces vemos que el primero que se animó a contar el sueño fue el copero o el jefe de los coperos y le dijo, en mi sueño yo veía una planta de uvas que tenían tres ramas. Tan pronto las ramas brotaban y se hacían grandes, estas echaban flores, o sea, echaban frutos. Y posteriormente las uvas se hacían grandes y maduraban. Entonces, en mi sueño, decía el copero, yo tenía en mi mano la copa del rey y veía cómo yo tomaba las uvas, las exprimía y del vino de que yo exprimía le daba, digamos, al rey en la copa. Entonces José le dice, mira, las tres ramas que has visto en tu sueño son 3 días. O sea, las tres ramas en el contexto profético representaban 3 días. Y le dice, dentro de 3 días el rey te perdonará y te hará volver a tu cargo. Y volverás a ser nuevamente el jefe de los coperos como antes. Entonces, al ver esto que, José le había, digamos, vaticinado, ¿no? Algo bueno al jefe de los coperos, el otro, el jefe de los panaderos, también se animó y contó su sueño. Yo también he tenido un sueño y mi sueño fue así. Soñé que sobre mi cabeza había 3 canastillas de pan y en la canasta más alta habían los mejores pasteles para el rey. De pronto veía en mi sueño cómo aves venían y se posicionaban en la canastilla más alta y empezaban a comer todo lo que había en esa canastilla. Entonces José también le dio la interpretación. Las 3 canastillas o canastas también significan 3 días. Pero dentro de ese tiempo le dijo José, el rey va a ordenar a que te cuelguen en un árbol. Y de allí le dijo José, las aves carroñeras comerán tu cuerpo. En otras palabras, José le estaba diciendo al jefe de los coperos que solamente le quedaban 3 días de vida, porque luego Faraón lo iba a mandar a ahorcar. Si nosotros seguimos leyendo todo el capítulo de Génesis 40, vemos que al tercer día, Faraón hizo una cena o un banquete por su cumpleaños y dice que él invitó a todos sus ayudantes, a todos sus consejeros, o sea, a todos los hombres principales de su gobierno, invitó a esta ceremonia, a esta celebración. Entonces dice que en esa fiesta, Faraón ordenó que el jefe de los coperos salga de la cárcel y nuevamente sea restituido en su trabajo. Obviamente él iba a estar nuevamente a cargo de la elaboración de las bebidas que se iban a repartir en la fiesta. Sin embargo, el jefe de los panaderos fue muerto. El faraón a los 3 días mandó a ahorcarlo. Entonces, y bueno, y así se cumplió la palabra que José le había declarado. Entonces, notemos, hermanos, que distintos elementos de diferentes sueños tenían
un mismo significado profético. Las 3 ramas de uvas que vio el jefe de los coperos, así como las 3 canastillas que había visto el jefe de los panaderos en su sueño, representaban 3 días. Las aves que había visto el jefe de los panaderos en su sueño y que devoraban los pasteles de la canasta más alta, en realidad, hermano, representaban las aves de rapiña, aves carroñeras como buitres, gallinazos, digamos, quienes en la realidad iban a comer el cuerpo del jefe de los panaderos. Entonces, si nosotros, digamos, podemos analizar esta situación, imagínense, Faraón iba a hacer una fiesta, o sea, él iba a estar ocupado, digamos, en la fiesta. Y nosotros sabemos muy bien, pues, que en la antigüedad, cuando se hacía una fiesta mucho más del rey, esta fiesta duraba posiblemente varios días, de 3 a más días. Entonces, me imagino que cuando Faraón mandó sacar al jefe de los coperos, y mandó a ahorcar al jefe de los panaderos, simplemente lo dejaron ahí, o sea, el cuerpo del jefe de los panaderos lo ahorcaron y lo dejaron ahí porque todos ellos estaban más, digamos, más focalizados en ir a la fiesta de Faraón. El cuerpo del jefe de los panaderos quedó ahí, muerto, y las aves de rapiña vinieron y se lo comieron. Y de esta manera se cumplió el sueño que había tenido el propio jefe de los panaderos. Entonces vemos esto, vemos la interpretación de elementos, la interpretación que tiene, digamos, que tiene este don de revelación, la palabra de sabiduría. Vamos ahora con, vamos ahora con 2 ejemplos más. Vamos, la palabra de sabiduría para revelar verdades del reino. Vamos a Isaías capítulo 6, del 1 al 4. No sé si Tobías podría dar lectura. Disculpa, Omar, ¿me repetirías el versículo del capítulo? Isaías capítulo 6, del 1 al 4. Isaías. Me lo voy a buscar. Isaías capítulo 6 del versículo del 1 al 4, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, Tobías, sí. Okay, gloria a Dios. Dice así, visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en este pasaje que hemos dado lectura, sí, perdón, un ratito. Sí, hermanos, un momentito, denme un minutito. Ya, ya, hermanos, disculpen la interrupción. Bueno, en el pasaje que hemos dado lectura, vemos la visión que tuvo Isaías. Y el profeta vio, digamos, el trono donde estaba sentado el Padre. O sea, el profeta vio la gloria, digamos, la gloria de Dios, ¿verdad? Donde estaba el Padre sentado, Yahweh de los ejércitos, sentado en un trono alto, alto, sublime, lleno de gloria, lleno de majestad. Esta visión de Isaías, hermano, trae, digamos, una revelación con respecto a la santidad de Dios. O sea, esa es una verdad que podríamos decir es una verdad doctrinal, una verdad que nosotros hasta hoy nosotros podemos analizar y podemos, digamos, entender cuán grande es la santidad de Dios o cuán profunda es este aspecto de la santidad. Entonces dice que el profeta describe en esa visión, en esa pequeña visión, describe quiénes están muy cerca del trono de Dios. Tenemos nosotros a los serafines.
Incluso el profeta Isaías los logra describir como seres alados, como seres que cada uno de ellos tenía 6 alas. Dice la Biblia que con 2 cubrían sus rostros. Me imagino que esto es para no mirar fijamente al que está sentado delante del trono. Miren, hermanos. Luego dice que con 2 cubrían sus pies, o sea, esto es para no mostrar su desnudez, y con las otras 2 alas, con estas 2, volaban. Entonces, si ellos, si los serafines, que son los seres angelicales que están más cerca del trono de Dios o que están muy cerca del trono de Dios, mantienen, digamos, ¿cómo decir?, esa ética de, de, de estar, como se dice, en un plano en santidad, de ni siquiera mostrar su desnudez al Padre, cuanto más nosotros que somos seres humanos, que tenemos que vivir, como se dice, en una santidad interna y externa. Entonces, dice la palabra de Dios en esta visión que con voz fuerte decía un querubín al otro, perdón, un serafín al otro le decía, santo, santo, santo es Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el profeta Isaías describe que mientras que ellos clamaban, o sea, uno de los serafines hablaba, callaba, continuaba el otro, y así, de tal manera que era una adoración constante, era una adoración que no acababa. Y era tan fuerte, digamos, la voz de estos seres, porque estos seres son poderosos, que dice que mientras que ellos clamaban a gran voz, las puertas del templo, en el plano espiritual, o sea, el templo de Dios, estas temblaban digamos, de la voz de estos seres angelicales, y esto se llenó, dice que todo esto se llenó de humo. Entonces, aquí la palabra de sabiduría le fue revelado a Isaías para mostrar una verdad con respecto a la santidad de Dios y obviamente traer conocimiento de aquellos seres espirituales como los serafines que cumplen una función específica, están cerca del trono de Dios o muy cerca de Dios, pero la función que tienen ellos es de estar alabando continuamente en el trono de Dios. Entonces, esto es como poder decir, vuelvo a reafirmar, cuando nosotros tenemos alguna visión o algún sueño y en ella el Señor nos está dando una palabra de sabiduría, siempre está relacionada con el reino de Dios, con su propósito, o en este caso trae una verdad doctrinal. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a Hechos capítulo 7 del 54 al 60, mi hermano Daniel. Hechos capítulo 7 del 54 al 60. Amén, amén. Solo deme tiempecito, lo vamos a buscar. Hechos, Capítulo 7 del 54 al 60. amén, gloria a Dios. Hechos, capítulo 6, Hechos no, capítulo 7 de Daniel. 7. 7, perdón. Hechos, capítulo 7, el 46 a Del 50 días. 54. No, del 54. 54 al 60. Ok, dice la palabra del Señor, dice, oyendo estas cosas se enfurecía en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero estaban llenos del Espíritu Santo, pues los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió, perdón. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en este pasaje vemos, bueno, a Esteban, que también es muy conocido, y nosotros sabemos también su historia. Y dice la palabra de Dios que él era un hombre que estaba lleno del Espíritu, y además él hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, esto despertó celo, despertó envidias, obviamente a los líderes religiosos de las diferentes sinagogas que estaban ya en ese tiempo, porque ellos en primer lugar no podían resistir el poder de Dios, mientras que Esteban era un hombre que hacía por el poder de Dios, hacía milagros, hacía señales. Estos fariseos pues no resucitaban, pero ni a una mosca, no, o sea, nada, no hacían nada. Y aparte de eso, no podían resistir la sabiduría, o sea, el conocimiento que tenía Esteban de la escritura, que también digamos, también cómo se manifiesta la palabra de sabiduría. O sea, la palabra de sabiduría, hermanos, tiene distintos campos. De los tres dones de revelación, de ciencia, de sabiduría o de discernimiento, como me dijo cierto hermano que el Señor lo usa, me dijo, de los tres dones de revelación, la palabra de sabiduría tiene mayor dimensión, mayor peso profético. O sea, de los tres dones, mayor es la palabra de sabiduría, luego le sigue discernimiento y luego sigue la palabra de ciencia, porque podemos ver que digamos, varios campos. El Señor te revela muchas cosas con respecto a su reino, con respecto a su propósito, con respecto a la escritura. También te da también el Señor sabiduría para entender la palabra y para poder analizarlo. Y Esteban era rico en esta sabiduría. Él podía interpretar la palabra y dar una interpretación muy precisa, muy profunda de lo que obviamente estos líderes religiosos no lo podían hacer. Entonces, dice que eh, Esteban fue llevado al concilio porque él fue acusado de blasfemia. Fue acusado de blasfemia. Entonces, en ese concilio, que es como comparecer, digamos, ante jueces, lo que hoy podría ser comparecer ante un juez, en ese entonces el concilio estaba formado, digamos, por líderes que tenían que ver con la ley de Moisés, o sea, la parte religiosa y también la parte del Estado. A diferencia de hoy día, pues estaban conformados por varias personas, mejor dicho, ¿no? Él tuvo que llevar a ese concilio. En ese concilio, él fue acusado de blasfemia. Obviamente esta gente había pagado para que hombres den falso testimonio en contra de él. Y bueno, la cosa es que fue llevado ahí, allí fue confrontado y él se pronunció, él dio un discurso donde Esteban acusó a estos líderes religiosos, en primer lugar, de resistirse ante Dios, de asesinar al Mesías Yahshua, lo cual, pues, esta declaración que hacía Esteban, si ustedes lo leen de todo el capítulo 7, dice la Biblia que enfureció aún más a todos los que estaban en el concilio oyendo la declaración de Esteban. Entonces, cuando ya había terminado de dar su poderoso discurso, que obviamente era un discurso de confrontación, era un discurso en el cual él le señalaba su pecado, era un discurso que básicamente no era un discurso suave, no era un discurso en el cual Esteban les endulzó, ¿no?, los oídos, porque los acusó directamente. Esteban acusó directamente a estos hombres religiosos de haber matado al Mesías. Esto los enfureció más y estaban airados con él. En esos pequeños instantes, ya en que Esteban había terminado, dice la Biblia que él alzó su mirada hacia el cielo y en ese momento sus ojos espirituales fueron abiertos y él recibe una visión celestial. Él vio la gloria de Dios. Esteban vio a Yahshua sentado con toda gloria y majestad al lado de su Padre. Esta visión trae una gran confrontación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los judíos, los israelitas, ellos siempre habían tenido digamos, ¿cómo decir? Ellos habían tenido el conocimiento de que Dios era uno solo y obviamente Él es uno solo, ¿sí?
pero nosotros sabemos que el Dios a quien nosotros servimos son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los tres son uno. Pero los israelitas no aceptaban a Yeshua, no lo aceptaban. Ellos digamos, se habían formado, por así decirlo, en un Dios unicitario, o sea, el Padre y nada más. Para ellos, hasta el día de hoy, el Mesías que ha de venir, porque para ellos Yeshua no ha sido el Mesías, el futuro Mesías que ha de venir hasta el día de hoy no puede ser, digamos, un ser divino, tiene que ser un ser humano. Bueno, no quiero, digamos, salirme de este tema, pero para poder atender esta situación. Entonces, cuando Esteban declara lo que había visto y declara esto, que él había públicamente le dice, estoy viendo, ¿no?, a Yeshua sentado con toda gloria y majestad, y Yeshua está al lado de su padre. Entonces, esta reacción de esta declaración incrementó más el odio y el asedio contra, contra Esteban, porque les estaba diciendo que ese ser humano a quien ellos habían matado, a quienes ellos lo habían llevado a la cruz, ahora estaba lleno de gloria y majestad, sentado junto a su Padre. Nosotros tenemos que entender que si bien es cierto, en el cielo hay un trono y en ese trono está sentado su Padre, eso no quiere decir que al lado de él haya, digamos, en esa misma posición también está sentado Yahshua, ¿sí? O sea, el trono es uno solo y lo ocupa el Padre, pero hay otro asiento ahí, hay otro asiento digamos, de ese mismo rango, de esa misma potestad, y ahí está Yahshua sentado. Es como ahora, por ejemplo, cuando hacen, por ejemplo, los desfiles en sus diferentes países. Hay un trono presidencial, ¿verdad? Que es para el presidente, pero al lado del presidente hay otros asientos y probablemente al lado izquierdo esté su esposa. ¿Sí? Lo mismo para poder entender esta visión. Entonces, la declaración de esta visión enfureció más aún a los jueces, a los religiosos, a estos sacerdotes, que dice la palabra de Dios que se taparon los oídos y arremetieron contra él. Obviamente lo sacaron de ese lugar a empujones, lo llevaron afuera, obviamente lo golpearon y fuera de la ciudad lo apedrearon. Todo lo que vio Esteban en esa visión lastimosamente no se pudo detallar más, porque estoy seguro que si Esteban hubiera sobrevivido, él hubiera podido dar más detalles de todo lo que había visto. Entonces, en esta visión es parte también es parte de un cumplimiento profético dicho por el mismo Yeshua. Esto lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 64, y yo le voy a dar lectura. Dice, Yeshua le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, miren, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Si tomamos referencia a Mateo capítulo 26, versículo 64, vemos la misma situación. Vemos a Yeshua que estaba siendo confrontado por los mismos principales sumos sacerdotes ante el concilio. Y la misma estrategia que estos hombres habían aplicado a Esteban de colocar testigos falsos y difamarlo ante el concilio, lo mismo que habían hecho con Esteban, ya lo habían hecho con Yeshua. En el pasaje que hemos dado lectura, el sumo sacerdote le pregunta a Yeshua, le dice, dinos, ¿verdaderamente tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Entonces él responde, tú lo has dicho. Y yo les digo que a partir de ahora, dijo Yeshua, verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo le estaba declarando que esta revelación en la cual lo verían a él, a Yeshua, sentado a la diestra de su Padre, iba a ser mostrada, iba a ser revelada, obviamente, a sus discípulos. Esteban fue el primero de ellos y probablemente, hermanos, muchos más
discípulos creyentes en el Señor de esa época tuvieron esta revelación, confirmando la divinidad del Señor, la divinidad de Yahshua. Entonces, hermanos, la palabra de sabiduría, mediante, en este caso fue una visión, mediante esta visión declara una verdad del reino, del reino celestial. El Hijo de Dios, Yahshua, había recibido reconocimiento, honra y poder y estaba sentado junto a su Padre, compartiendo la misma gloria, la gloria de Dios, que obviamente los judíos conocían y sabían de esto. Los judíos sabían que esta visión de Esteban iba en contra de lo que ellos enseñaban, porque ellos recuerden que ellos tenían la idea de un Dios unicitario, un solo Dios único, y por lo tanto el Mesías que ellos estaban esperando, según hasta el día de hoy, hermano, los judíos creen que el Mesías que ha de venir, que ha de gobernar, es un líder humano. Obviamente es un líder con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, conoce de Dios, pero es un líder humano para gobernar la nación de Israel y todo el mundo. No puede ser un Mesías divino. No puede ser, digamos, así como fue el Señor Jesucristo. Por eso es que ellos lo desechan completamente, porque para ellos, en su cabeza, en su razonamiento de humanos, el Mesías que viene no puede tener origen divino. Dicen ellos, el Dios es uno solo y el Mesías que viene es un hombre con conocimiento, con sabiduría. Obviamente tiene la sabiduría de Dios. Dios está con él, pero es un líder humano. Entonces, lo que estaba declarando aquí eh, Esteban iba en contra de su sistema religioso, iba en contra de sus creencias, iba en contra de lo que ellos enseñan hasta el día de hoy y por ese motivo lo apedrearon. En este caso, finalmente la palabra de sabiduría revelando una verdad celestial con respecto al reino de Dios. Nosotros sabemos que es un único Dios verdadero manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Perdón. Vamos a dar lectura al libro de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 del versículo 16 al 19 y luego del 27 al 30. Daniel capítulo 2 del 16 al 19 y luego del 27 al 30. Del 16 al 19 te voy a pedir a ti, hermano Javier, que por favor tú des lectura porque Tobías está un poquito mal de su encía, no puede hablar muy bien. Y luego ya del 27 al 30 yo voy a dar lectura. Amén, amén, varón, por favor. Amén. Ay, espérame. Ay, ya estoy por acá. Listo. 16 al 19. 2, 16 al 19. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había, esperen un ratito, 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Amén, gloria a Dios. Y el 27 dice, Daniel respondió delante del rey, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los próximos días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que ha de venir de ser en lo porvenir.
y el que revela los misterios mostró que es. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Bueno, los hermanos que estamos, que ya hemos empezado, este hermanito Javier, desde el lunes pasado, estamos estudiando con respecto a los dones de revelación. En realidad vamos a estudiar todos los dones del Espíritu. Y este don que estamos viendo es el don o la palabra de sabiduría. El lunes pasado estuvimos viendo cómo se caracteriza este don de revelación, cuál es el campo que tiene y bueno, la palabra de sabiduría pues revela misterios que tienen que ver con el reino de Dios, con el plano espiritual. La palabra de sabiduría siempre se enfoca en el futuro, revelando los planes de Dios. Obviamente estos planes son planes proféticos. Además de eso, la palabra de sabiduría revela la interpretación de sueños, de visiones, de éxtasis. Y en este caso vamos a ver en estos dos últimos ejemplos que hoy día vamos a dar lectura, la palabra de sabiduría o don de revelación para descifrar enigmas, sueños y visiones nocturnas. Entonces, en primer lugar, qué es un enigma? Un enigma es un misterio, algo que está en lo oculto y que no puede ser entendido o puede ser comprendido y revelado. Pero cuando ese enigma, el Señor trae claridad sobre eso, entonces ese mensaje es, es claro, esa visión, ese sueño que uno tiene o que alguien pudo tener, entonces se llega a comprender. En Daniel capítulo 2, yo creo que Daniel capítulo 2 es uno de los pasajes también conocidos por la mayoría de lectores, y si no lo hemos, no sabemos la historia, bueno, les invito a que ustedes de aquí, mañana o pasado, ustedes puedan leer Daniel capítulo 2. La situación es la siguiente. Aquí el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había tenido una serie de visiones mientras que él dormía. Esas visiones, como ya lo estuvimos explicando, es visiones nocturnas, o sea, es una proyección de imágenes que uno lo tiene en la noche. Y son visiones que, digamos, tienen una secuencia. Es decir, uno ve algo, termina, luego nuevamente vuelve a ver, termina y así es una secuencia de imágenes. Esa es una visión nocturna. Pero el rey Nabucodonosor, como él lo tuvo en la noche, pensó que se habían tratado de sueños, cuando en realidad fue una serie fue una visión nocturna proyectada en, digamos, en varias escenas. Entonces, cuando Nabucodonosor se levanta, se perturbó, dice, se perturbó en su espíritu por dos cosas. Supuestamente él había olvidado el sueño, o sea, todo lo que había visto, él lo había olvidado y al parecer lo que él había soñado, digamos, de cierta manera lo había impactado. Dice que él se quedó turbado y a raíz de eso él mandó primero a llamar a sus magos, a sus astrólogos, a sus hechiceros. Los mandó a llamar pidiendo algo que obviamente es absurdo, que estas personas le digan a él cuál había sido el sueño que él había tenido. Y aparte de eso, que después que le digan lo que él había soñado, que también le den la interpretación. El asunto obviamente era grave, porque Nabucodonosor supuestamente había olvidado su sueño. Y esto era imposible de saber. O sea, hasta el día de hoy, 2026, ¿no? Hasta nuestra era, pues hermanos, no hay, digamos, una máquina creada en la cual uno pueda decir, tuve un sueño, me olvidé, me voy a ir al instituto tal de neurociencia o me voy a ir, no sé, a una entidad, bueno, voy a ir para que me coloquen una máquina y a través de una pantalla, pues me proyecten exactamente lo que yo he soñado. O sea, si hasta el día de hoy, 2026, agosto de 2026, eso es imposible, a pesar de que hay tecnología avanzada, pero es imposible recrear lo que uno ha soñado. Imagínense en esos tiempos. De tal manera que cuando se presentaron los brujos, los hechiceros, los magos y le dijeron lo que tú pides es algo imposible.
Es algo imposible lo que tú nos estás pidiendo. Entonces el rey Nabucodonosor simplemente se enojó y dijo, si ustedes no me dicen el sueño, no me dan a conocer lo que he soñado y menos su interpretación, entonces los voy a mandar a matar. Entonces vemos aquí que entra en el escenario el profeta Daniel, el cual a él se le reveló las visiones que había tenido Nabucodonosor. Y si leemos todo el capítulo 2, vemos que él se presenta ante el rey y le dice, el misterio que tú quieres saber, ni los sabios, ni los astrólogos, ni los magos te lo van a poder revelar. Pero hay un Dios en los cielos que revela misterios, que conoce el futuro y Él te lo ha manifestado y Él te lo ha declarado. Pero el sueño que tú has tenido se va a cumplir en días finales, o sea, es un sueño que se proyecta hacia el futuro. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la palabra de ciencia como don de revelación, perdón, la palabra de sabiduría, a diferencia de la palabra de ciencia que ya lo hemos visto, es de mayor profundidad, trae, digamos, mayor peso profético y, como les digo, trae revelación divina con respecto a los misterios de Dios, a los planes que Dios quiere declarar o revelar. Entonces Daniel le dice, mientras que estabas echado en tu cama, vamos a aclarar esto, en el versículo 19, 2:19, dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, ¿ya? Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces, ¿qué pasó? Daniel pidió revelación a Dios, le pidió a Dios que le revele lo que Nabucodonosor supuestamente había soñado, y el secreto, o sea, lo que vio Nabucodonosor, el Señor se lo dio a conocer en una visión nocturna a Daniel. En esa visión nocturna que tuvo Daniel cuando él estaba acostado, en esa visión vio al rey Nabucodonosor que estaba echado en su cama y le dice, mientras que tú estabas echado en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. En otras palabras, tú estabas pensando, querías saber el futuro, y a causa de esos pensamientos, o sea, a causa de tu inquietud por querer saber lo que había de venir, el futuro que tú querías saber, es que a Dios le plació revelarte lo que ha de acontecer. Entonces, hermanos, ¿cómo Daniel supo lo que el rey pensó? O sea, ¿cómo Daniel en la visión que él tuvo, porque Daniel tuvo la visión y en esa visión él vio a Nabucodonosor echado? Y mientras que él veía en su visión al rey Nabucodonosor, el Espíritu le hizo saber a Daniel cuáles habían sido los pensamientos que había tenido Nabucodonosor. Entonces, miren, hermanos, la proyección de estos dones de revelación, porque nosotros sabemos muy bien que los pensamientos son como diálogos internos que se manifiestan en nuestra mente. Entonces, aquí vemos la manifestación de otro don de revelación que estaba operando en Daniel, y esto es el discernimiento de espíritus, el cual también ya se ha estudiado, inclusive Tobías nos enseñó hace 2 o 3 semanas atrás, ya lo hemos estudiado. Entonces, a través de este don, se puede conocer o se puede discernir toda clase de espíritus que operan en el ámbito espiritual. Pero además, también se puede saber discernir lo que hay en nuestro propio espíritu humano, porque ese don abarca también eso. O sea, discierne en el ámbito espiritual. Ya sabemos que en el reino de Dios está el Espíritu Santo de Dios, está Dios nuestro Padre y está el Espíritu Santo. En el reino de las tinieblas, obviamente, operan una cantidad de espíritus malignos. Está el espíritu de inmundicia, de lascivia, de hechicería, de idolatría, en fin, hay una serie de entes espirituales malignos. Pero también el don de discernimiento abarca las cosas que hay en nuestro espíritu, porque nosotros estamos formados por cuerpo, por alma y espíritu. Entonces, recordemos que nuestros pensamientos quedan guardados en nuestra mente, ¿no? Y nuestra mente es regularizado por nuestra conciencia.
En otras palabras, esto es función principal de nuestro espíritu humano. Ojalá el Señor nos dé tiempo y terminando los dones podamos estudiar esto a profundidad, podamos estudiar cómo se conforma el hombre, ¿no? De cuerpo, de alma y espíritu para poder entender esto. Entonces, en resumen, Daniel pudo saber lo que Nabucodonosor pensó, porque él en la visión que tuvo pudo saber lo que Nabucodonosor había pensado. Y esta característica de poder saber lo que Nabucodonosor pensó, esto es propio parte del don de discernimiento. Discernijo, a través de ese don, pudo Daniel comprender, saber lo que Nabucodonosor había pensado. Entonces, Daniel le dice al rey Nabucodonosor, a mí me ha sido revelado y el misterio ha sido revelado y te voy a dar la interpretación para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Si nosotros seguimos leyendo toda la historia de Daniel, Daniel capítulo 2, Daniel declara el sueño, este pasaje es muy conocido como el sueño de la imagen, lo cual es muy importante porque da detalles precisos de lo que va a venir en el futuro, cómo a través de una serie de gobiernos va sucediendo uno tras otro y al final van a quedar 10 reyes o 10 gobernantes que se van a unir al anticristo. Pero bueno, no me quiero extender yo en la visión profética de Daniel capítulo 2, sino que quiero dar a entender lo que abarca este don. Entonces, eh, lo que yo quiero aquí enfatizar es lo siguiente, ¿no? Enfocándome a lo que es la palabra de sabiduría, que este don de revelación trae revelación de algo imposible, imposible para el ser humano, y que además, si ustedes leen todo el capítulo 2, Daniel no solamente le declara el sueño que había tenido, sino que además le da la interpretación del sueño que él había tenido. Entonces, esto es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría trae interpretación de enigmas, interpretación de sueños, interpretación de visiones, en este caso visión nocturna. Entonces, todo, digamos, todo lo que Dios le reveló o le permitió revelar a Nabucodonosor y que supuestamente había olvidado, nuevamente eh, Daniel, a través de este don, le declara el sueño y asimismo le declara la interpretación. Entonces, esta es una, digamos, diferencia entre la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, que también la palabra de ciencia se manifiesta a través de sueños, de visiones, de éxtasis, pero la palabra de ciencia revela pasado, presente, futuro de alguien, de alguna cosa o de alguna situación. Si hablamos exclusivamente del plano profético, del plano de Dios, y si trae, digamos, una revelación muy profunda, esto ya es la palabra de sabiduría. Vamos ahora con el último ejemplo, vamos al libro de Daniel, capítulo 5, del 24 al 28, y voy a pedir nuevamente a mi hermano Javier que dé lectura, por favor. Amén. No sé si me escuchan, hermanos. Perdón, hermanos, me olvidé de prender el micrófono. Mil disculpas. A ver, otro. Verso 24 dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Ketel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hasta ahí. Amén. Gloria a Dios. Daniel capítulo 5 también es otro de los pasajes conocidos. Y si no lo han leído, bueno, les invito a que ustedes lo vuelvan a leer o lo lean Daniel, el libro de Daniel, porque es un libro, aparte que es muy, muy hermoso, es un libro que está, digamos, conectado mucho con la parte profética. Entonces, en Daniel capítulo 5 la situación es la siguiente.
Belsasar era el nuevo rey de Babilonia. Probablemente Belsasar era el nieto del rey Nabucodonosor. Este último probablemente ya había muerto y ahora estaba reinando su nieto. Al reinar Belsasar, este convoca nuevamente a gente que le ayude en su gobierno. Por lo tanto, tuvo nuevos sirvientes, nuevos gobernantes, nuevos consejeros, que fueron llamados al gobierno. Y probablemente el sabio Daniel había quedado olvidado. Se supone que aquí Daniel ya sería un anciano. Entonces, él había quedado en el olvido. Y a pesar de que Daniel había alcanzado, digamos, el grado de gobernante del rey Nabucodonosor, o sea, era una de las manos derechas del rey Nabucodonosor, pero ahora ya anciano se encontraba fuera de todo cargo principal. Belsasar organizó una fiesta y era un banquete. Y dice la palabra que él invitó a más de 1000 personas. Y parte de esa cena, obviamente, no podía faltar la parte ceremonial, la parte religiosa, la adoración a los ídolos y obviamente la música y el festejo. Cuando la fiesta ya estaba, ¿no?, en toda su algarabía y el rey Belsasar estaba sentado en su trono, probablemente ebrio, él vio lo siguiente, vio una mano que en lo alto de la pared empezó a escribir y dejó unas letras impregnadas sobre la pared. Este asunto, o sea, esta visión la vio él. Cuando él vio, dice la palabra, que se estremeció, sus piernas daban la una contra la otra, porque obviamente ellos eran, eran reyes que se dejaban mucho guiar por la superstición, e intuyó Belsasar que algo malo, que un anuncio como esto, o sea, una manifestación como esta, pues obviamente no le iban a traer supuestamente augurios buenos. Entonces gritó, señaló a la pared y en ese momento la fiesta que estaba en toda su algarabía, pues se quedó trunca y él y los príncipes y toda la gente que estaba ahí, eran más de 1000 personas, pues se quedaron en shock por las letras que habían sido impregnadas en la pared. Entonces nuevamente Belsasar manda llamar a sus magos, a sus adivinos, hechiceros, para que puedan leer la escritura, porque eran caracteres en otro idioma que ellos no conocían, a pesar que en ese tiempo, según por la historia, se tiene entendido que ellos no hablaban, sino que conocían también otras lenguas. Ellos eran los sabios, los magos, pues eran hombres cultos, aparte que también sabían del ocultismo, pues ellos también conocían otros idiomas. Por eso es que Belsasar inmediatamente los manda a llamar y les dijo, díganme lo que está escrito. Quería saber, digamos, quería saber la interpretación de lo que había sido escrito. Entonces se decepcionó porque uno de los que fueron llamados pudo comprender lo que había sido escrito ahí. Entonces, Daniel fue llamado a entrar a la sala, y esto es porque la reina le aconsejó a Belsasar, le dijo, mira, en el gobierno de tu padre, o obviamente era su abuelo, ¿no? En el gobierno de tu padre hubo un hombre entendido en enigmas y él pudo descifrar misterios. Llámalo a Belsasar para que él te dé la interpretación. Entonces, el profeta que había sido olvidado, que había sido menospreciado, probablemente por su ancianidad, nuevamente fue llamado ante el rey Belsasar para que él le revele el misterio de lo que había ocurrido allí. Si estudiamos todo Daniel capítulo 5, vemos que el profeta Daniel, antes de dar la interpretación, le hace una serie de reproches y correcciones al rey Belsasar. Le declara el pecado que había cometido, le declara lo mal que había hecho él. Si nosotros leemos, dice que el rey Belsasar había traído del templo, había traído los utensilios de la casa de Yahweh, él los había traído y en esos utensilios él los había utilizado para hacer esta fiesta. Entonces, Daniel le reprocha absolutamente todo eso y luego ya le declara y le dice,
Mire, Belsasar, de la presencia de mi Dios fue enviada la mano que escribió lo siguiente. Y le dice, la escritura es mene, mene, dos veces fue escrito este vocablo. Interpretó como contó Dios tu reino y le ha puesto fin. En otras palabras, Yahweh ha decidido poner fin a tu vida y a tu reinado. Luego el término tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. En otras palabras, Dios te ha concedido una oportunidad, te ha dado la oportunidad para que tú te arrepientas, para que tú hagas lo recto de la presencia de Dios, pero tú no lo has sabido aprovechar. Y como no supiste aprovechar, tus obras malas pesan más fuerte que tus obras buenas. El término uparsin, que fue escrito en la pared, pero que la interpretación es Pérez, y esto también hay que entender, y lo voy a aclarar. Pérez, tu reino ha sido roto, dividido, fragmentado, y caerá en manos de los medos y los persas. Entonces, aquí hay que aclarar algo, que lo que revela, o mejor dicho, cómo se desempeña esta palabra de sabiduría es en la interpretación, ¿sí? Que no es lo mismo que la traducción. Por lo tanto, un vocablo puede ser interpretado ya sea en pocas o en muchas palabras, mientras que la traducción sí es palabra por palabra, ¿sí? Entonces, un vocablo pequeño, como les digo, en la interpretación, el Espíritu de Dios, digamos, guía al que está recibiendo la interpretación para que él pueda aclarar, digamos, ¿no? Todo lo que Dios quiere hablar a través de ese vocablo. No es lo mismo la traducción. En la traducción uno traduce palabra por palabra y se acabó. Esto es interpretación. Entonces, la palabra de sabiduría declarada a Daniel también revela otro misterio. Revela otro misterio. Muchas veces nosotros hemos escuchado quizás en prédicas que lo que escribió, lo que fue escrito en la pared, en la fiesta que hizo Belsasar, fue el dedo de Dios. Fue el dedo de Dios que escribió esa escritura y bueno, pero si nosotros leemos bien Daniel capítulo 5, a ver, Daniel capítulo 5, el 24, que dice, entonces, lo voy a leer desde el 22 para poder ver cómo Daniel le reprocha, ¿no? Le dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que en contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú, tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que no ven, no oyen, no saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y aquí está el versículo clave. Entonces, el versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. ¿Qué nos está revelando este versículo? Que no fue el dedo de Dios que escribió esa escritura en la pared, sino que Yahweh envió a un emisario, perdón, a un mensajero, ángel, para que él escriba esas palabras y queden impregnadas en la pared. Entonces, la palabra de sabiduría aquí declarada a Daniel también le está revelando algo más. Está revelando que desde el cielo se había emitido una orden a un ser celestial para que éste escriba los vocablos en la pared. Entonces no fue el dedo de Dios. Entonces vemos aquí la palabra de sabiduría que sigue revelando misterios, revela decisiones que se toman en el reino de Dios. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar cuán profundo es este versículo 24, quiere decir que en el reino de Dios fue el mismo Yahweh
que envió o que ordenó a un ser espiritual para que éste vaya y escriba los vocablos en la pared. Entonces, miren hasta dónde abarca la palabra de sabiduría, hasta dónde abarca este don. Entonces, Daniel le declaró a Belsasar que el rey creador del cielo y de la tierra, Yahweh de los ejércitos, había determinado el fin de sus días, había determinado cortarlo de la tierra y que además poner fin a ese reino de Babilonia y entregar su reinado bajo el gobierno o bajo el dominio de los medos y los persas. De esta manera se cumplía lo que le había sido revelado al rey Nabucodonosor en el sueño de la imagen. Si ustedes leen Daniel capítulo 2, ahí también revela que después de Nabucodonosor se iba a levantar otro reino, y este reino, después del rey Nabucodonosor, iba a ser los medos y los persas. Entonces, finalmente, vamos a leer los últimos versículos, vamos a leer el versículo 29, ya que hay tiempo, pensé que no iba a haber tiempo, pero sí lo hay. Daniel 5, 29 al 31 dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Aquí vemos la restitución, ¿sí? Esto si lo vemos en un plano espiritual, vemos cómo Daniel, que había estado en el olvido, nuevamente es restituido por Dios. Ese anciano probablemente que había sido menospreciado, que había sido olvidado, que probablemente Belsasar dijo, bueno, a mí no, ¿qué me puede aportar no, este viejo, este anciano, no me aporta nada? Y puso a otras personas, pero vemos cómo aquí Dios restituye a su siervo, restituye a su profeta, y Belsasar lo manda a vestir de púrpura. Quiere decir también esto que su vestuario de Daniel ya había sido cambiado, mientras que estuvo con Nabucodonosor y él era la mano derecha de Nabucodonosor. Daniel vestía elegantemente, pero al parecer aún sus ropas ya habían sido quitadas, porque Daniel lo manda a vestir de púrpura, o sea, nuevamente le pone vestidos oficiales. Aparte de eso, le pone un collar de oro y lo proclama como el tercer señor del reino. Dice la palabra, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Entonces, finalmente, mientras que Belsasar estuvo festejando porque sabemos que la fiesta quedó paralizada, el ejército del rey Darío de los Medos marchaban rumbo a Babilonia para entrar a la ciudad, obviamente derribar sus puertas, llegar al palacio del rey y asesinar a Belsasar. Esto obviamente la Biblia no lo dice, solamente nos deja espacios, pero sabemos que esto se cumplió. Entonces, de esta manera, esa misma noche o esa misma madrugada, el ejército de Darío llega hasta el palacio real, mata al rey Belsasar, y de esta manera se cumple lo que Daniel le había sido revelado. Y si ustedes siguen leyendo Daniel capítulo 6, 7, 6, 7 y 8, si no me recuerdo, no, 6 y 8, vemos que Daniel nuevamente se convierte, por así decirlo, en la mano, no en la mano derecha, sino ante los ojos de Darío, o sea, este rey Daniel nuevamente fue como un hombre sabio, como un consejero, o sea, lo que Dios ya había restituido eh, a Daniel ante Belsasar, el Señor le permite o pone que Daniel halle gracia ante los ojos de Darío, el nuevo gobernante, para que éste nuevamente sea restituido, sea como un consejero y no pase otra vez a ser un subordinado más. Bueno, hermanos, hasta aquí era ya los últimos dos ejemplos con respecto a la palabra de sabiduría. Yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Bueno, estoy todo oídos. Y les digo que hagan todo lo posible de leer Daniel capítulo, o Daniel, todos los capítulos. Y sería bueno
no sé, a lo mejor en las vigilias también poder leer el libro de Daniel, porque Daniel es un libro muy, muy, muy tremendo. Bueno, no sé si ustedes tengan alguna pregunta hasta aquí.